Mis hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, vamos a reflexionar sobre el último día de nuestro bendito Salvador en esta tierra. En aquel tiempo, Jesús envió a Pedro y a Juan para preparar la cena pascual, ya que al ponerse el sol comenzaría la Pascua, ese evento que nosotros conocemos como la última cena, pero que es un mandamiento que encontramos en Levítico 23, versículos del 5 al 6, donde leemos: celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Nisán, y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son mezclados en un solo evento, pero son dos festividades diferentes. La Pascua es el 14 de Nisán y no es un día de reposo, y la fiesta de los panes sin levadura se inicia el 15 de Nisán y dura 7 días, terminando con un día de reposo que se conoce como Sabbat especial. Jesús tuvo la tradicional cena pascual judía con sus discípulos, pero con algunas modificaciones, como cuáles, pues como el lavamiento de los pies, la bendición del pan, el tomar la copa de vino. También él predijo la traición de Judas y la negación de Pedro. Les dio las últimas instrucciones y advertencias para el ministerio. Les informó también de la venida del Espíritu Santo y terminaron todos ellos cantando himnos de alabanza típicos de la cena pascual. De ahí todos ellos se fueron al monte de los Olivos, en donde Jesús oró al Padre en agonía en el huerto de Getsemaní. Aquí es donde el Señor Jesús dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Más tarde, ya en la noche, Judas llegó con soldados romanos y guardias del templo, con antorchas y armas para arrestar a Jesús, quien fue señalado con un beso por medio del traidor. Jesús se identificó como la persona a quien ellos estaban buscando, con una expresión reservada solamente para el Señor Dios Todopoderoso. Él les dijo: yo soy. Y la primera reacción de las personas fue tirarse al piso en una mezcla de temor y reverencia antes de ser aprehendido. Jesús fue arrestado y juzgado en 6 ocasiones diferentes, en un periodo de 9 a 12 horas. La mayoría de estos juicios, mis hermanos, fueron ilegales porque no buscaban la imparcialidad, sino que buscaban la muerte de Jesús. Para ello utilizaron a testigos falsos, lo hicieron de noche, lo hicieron en secreto, no hubo defensa para el acusado y cambiaron el motivo de la sentencia con Pilatos. Todo esto para hacerlo antes de que empezara la fiesta de los panes sin levadura, que como ya vimos empezaba el día 15 de Nisán. Primero Jesús fue llevado ante Anás, quien fue sumo sacerdote en Jerusalén entre el año 6 y el año 15 después de Cristo. Después fue considerado como un patriarca de la familia sacerdotal, ya que 5 de sus hijos y su yerno Caifás fueron sumos sacerdotes en esa época. Así que era un hombre de gran poder y buscaba la muerte de Jesús, tal vez por haberse visto afectado en sus negocios con los cambistas del templo unos días atrás. Aquí Jesús fue interrogado acerca de sus seguidores y fue abofeteado por un guardia del templo. La segunda audiencia fue en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, en donde se reunió el Sanedrín de forma secreta para juzgar a Jesús entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Esto fue ilegal de acuerdo a las leyes hebreas, porque fue en una residencia privada. No hubo testigos para el acusado. Además, fue de noche y durante la festividad de la Pascua. Después de un largo interrogatorio, Caifás finalmente encontró, según él, una falta para sentenciar a muerte al Señor Jesús, acusándolo de blasfemia. Un cargo muy dudoso, porque ninguna persona podía ser declarada culpable por su propia confesión de culpabilidad. Por eso, luego cambiaron la acusación ante Pilatos. Después de atribuirle una falsa culpabilidad y de forma ilegal, comenzaron a torturar al Señor Jesús. La tercera audiencia fue con el Sanedrín, tal vez entre las 3 y las 4 de la mañana. Jesús fue interrogado y sentenciado a muerte, así que fue llevado con Pilatos, porque solo las autoridades romanas podían llevar a cabo las sentencias de muerte, porque se les había quitado las autoridades a todo reino conquistado para este evento, por lo que el Sanedrín no podía ejecutar a Jesús. De haber podido, lo hubieran hecho sin duda alguna. La cuarta audiencia fue ante Pilatos,
quien se encontraba en Jerusalén para mantener el orden durante las festividades judías. Esta audiencia debió haber sido entre las 4 y las 6 de la mañana, ya cerca del amanecer. A esta hora solamente debieron haber sido recibidos por Pilato porque él ya sabía que ellos venían, porque hubo soldados romanos involucrados en la aprehensión del Señor Jesús. Además de que también había mucha presión por parte de Caifás por el temor que él tenía de levantamientos y disturbios en Jerusalén durante las festividades de la Pascua. Recordemos, mis hermanos, que los sacerdotes y maestros de la ley tenían prisa por terminar con el problema de Jesús, ya que se acercaba el tiempo de las festividades, tenían el tiempo encima. Pilato tuvo que estar yendo del pretorio donde estaba siendo interrogado Jesús afuera donde estaban esperándole los sacerdotes, porque ellos no podían entrar a la casa de que no fuera judía, y menos al pretorio, ya que de lo contrario, de acuerdo a la tradición del Talmud, no podrían participar de los servicios del templo, y menos de la cena de los panes sin levadura de ese día. Jesús había sido sentenciado a muerte por blasfemia, pero después los sacerdotes mintieron y cambiaron la acusación de blasfemia a sedición, traición y rebelión para que pudiera ser aplicada la pena de muerte. Ellos dijeron: encontramos a este hombre alborotando a nuestra nación. Él dice que no debemos dar impuesto a César. Cuando en realidad lo que Jesús dijo viendo la moneda, él dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego Pilato volvió a entrar a su residencia e interrogó a Jesús y encontró al acusado inocente. Y salió otra vez a decirles a los sacerdotes. Entonces se enteró de que Jesús era de Galilea, una provincia gobernada por Herodes Antipas, y envió a todos con él. La quinta audiencia entonces fue ante Herodes Antipas, gobernador de Galilea, quien se encontraba en Jerusalén celebrando la Pascua en esos días. Él había sido quien había dado muerte a Juan el Bautista. Entonces él interrogó a Jesús, y esta interrogación debió haber sido entre las 5 y las 6 de la mañana, pero Jesús permaneció en silencio y no le respondió ninguna de sus preguntas. Herodes, sabiendo los milagros que había hecho en su provincia, debió haber decidido no ejecutarlo por temor a Jesús. Así que solo se burló de él y lo mandó de regreso con Pilatos, vestido con un atuendo real. La sexta audiencia, ahora de vuelta con Pilatos, debió haber sido entre las 6 y las 8 de la mañana. Pilatos se ha de haber quedado sorprendido al ver que todos regresaban a él, pensando él que él ya se había liberado de ese problema. Volvió a examinar a Jesús y llegó a la misma conclusión que Herodes había llegado. Jesús era inocente. Pilatos en ese momento, con su autoridad de gobernador romano, debía de haberlo puesto en libertad en lugar de entregarlo a la multitud para ser crucificado. Inclusive el haberlo azotado fue ilegal. Esto dio por terminado el periodo para examinar a Jesús como el Cordero de Dios entre los días 10 y 14 de Nisán, en que no se encontró defecto en él, como dice Éxodo 12, versículos del 3 al 6, donde leemos: díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Los soldados entre las 6 y las 9, mis hermanos, no solo lo torturaron hasta que se cansaron, sino que también lo azotaron, lo abofetearon, lo escupieron. Y también, mis hermanos, le pusieron una corona de espinas y un cetro y el manto real como una burla. Finalmente Pilatos presentó a Jesús todo golpeado a los judíos, quienes exigieron su crucifixión, y Pilato dio la orden para su ejecución.
Entonces Jesús fue forzado a cargar una cruz, pero en el camino recibió ayuda de Simón de Cirene por el mal estado en el que se encontraba el Señor. Para las 9 de la mañana Jesús ya estaba crucificado, y durante 3 horas la gente y los sacerdotes se burlaron de él, inclusive los criminales que estaban siendo crucificados junto con él. Pero Jesús, mis hermanos, con todo el amor que nos tiene, intercedió por los que lo insultaban y se burlaban, y lo habían sentenciado a morir de la forma más deshonrosa y cruel. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, recordemos este cruento sacrificio de nuestro bendito Salvador con agradecimiento, con reverencia y con respeto, porque este sacrificio, mis hermanos, es el que nos ha dado libertad de los pecados que nos asediaban. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un fraternal abrazo. Dios les bendiga.